Hola, bienvenidas y bienvenidos a este video donde revisaremos cómo importar un servicio virtualizado en VirtualBox y también conoceremos los tipos de redes que se utilizan en esta aplicación para probar máquinas virtuales. Bien, lo primero que vamos a utilizar entonces es abrir nuestra aplicación en VirtualBox. Aquí vamos a ir a Archivo, Importar servicio virtualizado y vamos a buscar el servicio que está en la carpeta del laboratorio o bien en la URL que yo les voy a dejar para que ustedes lo puedan descargar en sus hogares. Aquí hay algunas especificaciones de la máquina que por ahora no vamos a tocar, pues las voy a repasar una a una para que no les quede ninguna duda. En este momento, si ustedes se fijan, está importando el servicio virtualizado, es decir, desde ese único gran archivo .ova está tomando todo el disco duro virtual y la configuración de la máquina para que quede como una nueva máquina virtual en este listado. Hay un capture de flag, un Linux que yo he utilizado en otras asignaturas. Mientras el servicio virtualizado se incorpora a esta máquina, yo les puedo comentar que vamos a trabajar con tres grandes tipos de redes en VirtualBox. Hay otras más, incluso algunas que ya están marcadas como obsoletas, pero son tres tipos y se las voy a ir mostrando cada una de ellas en el ejemplo que vamos a ver ahora. Bien, ya aparece nuestra máquina acá. Uno podría revisar la configuración que tiene si es que quisiera realizar algún cambio. Vamos a hacer clic en iniciar la máquina para ver qué es lo que ocurre. Perfecto, ¿qué dice acá? Bueno, esto tiene que ver con cómo yo voy a utilizar la pantalla, ya si la quiero maximizar o no. Y aquí aparece un problema con un adaptador de red. Eso es lo primero que les podría ocurrir a ustedes, entonces vamos a revisar la configuración de red. ¿Ya? Y aquí vamos a tocar lo que yo les había comentado de los tipos de redes. Me voy a configuración y aquí nos vamos a red. Fíjense que hay varios adaptadores de red, ¿ya? En rigor no es necesario que ocupemos todos. Lo más probable es que en los laboratorios y talleres que vamos a realizar vamos a ocupar un solo adaptador, ¿ya? Fíjense que acá aparece un adaptador que probablemente no esté bien configurado respecto a la máquina. Aquí uno que dice Virtual Host Only Ethernet, eso es lo que vamos a realizar a continuación, y el cuarto no está habilitado. Vamos a dejar solamente un adaptador de red habilitado, que va a ser el número 1. ¿Ya? Aquí hay características avanzadas, como por ejemplo la dirección MAC. ¿Ya? Esa dirección deberíamos cambiarla si utilizamos la red tipo Bridge, que lo vamos a comentar a continuación. Veamos los tipos de redes. La primera red es tipo NAT. ¿Qué significa que la red sea de tipo NAT? Network Address Translator. Significa que esta máquina virtual va a salir a internet utilizando obviamente la IP de la máquina real que tengo aquí abajo. Estamos sobre un Windows. Este Windows tiene una IP independiente si esté conectado de manera inalámbrica o por cable Ethernet. Este Windows tiene una IP. Por lo tanto, si yo utilizo la modalidad NAT, esta máquina va a salir a navegar, va a hacer el cambio de IP y va a utilizar la IP de nuestro Windows. Eso significa que desde nuestro Windows o desde otra máquina de la misma red que esté conectada a Windows no vamos a llegar a esta máquina porque la máquina está oculta detrás del protocolo NAT. Adaptador puente. ¿Qué significa este adaptador puente? Significa que la interfaz que yo le voy a decir a la máquina virtual es una interfaz que va a estar en paralelo con la interfaz de esta máquina real. Esta máquina real tiene una interfaz inalámbrica. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Y esa máquina está conectada a una red. ¿Qué estoy diciendo con el adaptador puente? Que voy a crear para esta máquina una nueva interfaz que se va a colocar a la par de esta, es decir, va a aparecer una segunda interfaz en la máquina y una va a ser de nuestro Windows real y otra de nuestra máquina virtual. ¿Eso qué significa? Que si yo no tengo un protocolo como DHCP u otro que me asigne direcciones IP de manera automática, voy a tener que configurar la IP de este puente en la misma red que la IP de la máquina real. Desde fuera de esta máquina
me va a dar la impresión a mí que hay dos computadores. El computador con Windows y el computador que estoy colocando en la máquina virtual. Desde fuera entonces se puede acceder directamente a la máquina porque es una máquina conectada a la red a través de este adaptador puente. Y por último, la red interna es aquella en que comunica la máquina real con la máquina virtual sin interacción con el exterior, ¿ya? La mayor cantidad de las veces que uno trabaja con máquinas virtuales y hace pruebas para analizar protocolos que están dentro de la máquina virtual o analizar archivos que están dentro de la máquina virtual y eventualmente requiere acceso a internet, pero solamente para descargar algo, vamos a utilizar la modalidad NAT, que es la que vamos a ocupar ahora. En otras oportunidades, cuando yo quiero que todo el resto del laboratorio vea la máquina virtual, entonces definitivamente tengo que ocupar el adaptador de tipo puente, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero instalar en esta máquina virtual un servicio como DHCP, como web, como DNS, etc., y quiero que ese servicio sea visto por otras máquinas que están en la misma red que este Windows real, entonces necesito el adaptador puente. Insisto, la mayoría de las veces uno ocupa máquinas virtuales ¿para qué? Para probar software, para probar configuraciones, para probar algunas cosas, archivos. La máquina virtual es muy útil, por ejemplo, si quiero probar un archivo que potencialmente tenga un malware, porque va a quedar confinado. Ahora bien, si quiero utilizar la máquina para instalar y probar servicios, necesito que se vea desde otro lado y para eso ocupo el adaptador puente. Ahora vamos a ocupar el adaptador NAT y vamos a echar a andar la maquinita. Esta máquina es un FreeBSD modificado para que dentro de la máquina vamos a tener un segundo nivel de virtualización. La virtualización es un pequeño capítulo que vamos a tener en el curso también para que ustedes conozcan de qué se trata. Ahí está booteando la máquina virtual. Cuando termine de bootear y reciba parámetros a través de la interfaz NAT, va a mostrar un entorno gráfico. Bien, aquí vamos a utilizar esta aplicación que se llama Immunes y lo primero que aparece es un canvas, es decir, un espacio donde yo puedo dibujar, crear red. En general nosotros lo que vamos a hacer es utilizar redes que ya existen, ¿ya? Como por ejemplo esa que está ahí, ¿ya? Y yo debo lo que se llama iniciar el experimento. ¿Para qué? Para que estos computadores que se ven aquí, uno puede ingresar y realizar acciones en esos computadores. Ya, por ejemplo, yo puedo ingresar a este computador, por ejemplo, haciendo un ls y ejecutando comandos, ¿ya? En los talleres vamos a ir practicando con cada uno de estos elementos, porque lo interesante es que así como puedo ejecutar comandos, también puedo hacer un escaneo. Este escaneo se utiliza con un sniffer para escanear los paquetes que transcurren en este computador, que llegan a este computador, y con eso puedo analizar todo el tráfico que entra y sale de la máquina, ¿ya? Esto es importante porque nos va a permitir descubrir cuáles son los paquetes que entran y los protocolos que se están ejecutando en esta máquina y poder entender mucho más cómo funciona, ¿ya? Para terminar este breve video, la idea es que puedan ustedes, tanto en el laboratorio como en sus hogares, descargar este punta.ova. Toda la información va a estar en el aula virtual, instalarlo, configurar la modalidad de red necesaria. En general vamos a ocupar NAT, pero en otros ejercicios vamos a ocupar Bridge, y puedan realizar los ejercicios que vamos a ver en clase. Que estén muy bien. Chao.